Hola, ¿qué tal? Lectores de la Biblia y a todos los que se acercan a este espacio buscando eh, conocer y entender más la palabra de Dios y poder llegar a pasajes, a libros, ¿sí? A libros que quizás no leemos muy a menudo, o poco, o nada, quizás, como es este caso de Jeremías, este libro profético tan extenso que no sé si es el que llama a leerlo, pero habría que tener curiosidad para ver. eh, Está en la Biblia como una parte muy importante de la historia de Israel, que es cuando el reino de Judá cayó bajo el imperio babilónico y todo lo previo en lo cual este profeta fue puesto por Dios para ese dificilísimo trabajo de eh, enfrentar a los gobernantes, al pueblo, a todos y a decirle lo que iba a pasar si no se arrepentían, si no volvían a Dios, si no volvían a aquello que habían vivido durante el reinado del rey Josías, con el cual empezamos esta serie. Y ello nos llevó a ir paseando por Jeremías, no en orden, como hemos hecho normalmente con la mayoría de los libros de la Biblia, pero sí a estar buscando distintos temas, ¿sí? Eh, no es lo común hacer eso, pero lo que pasa es que, como ya dijimos, eh, el libro de Jeremías no nos aparece en orden cronológico con relación a toda la historia de la última historia de la caída de Judá. Eh, entonces hemos estado siguiendo, en realidad siguiendo a este hombre tan especial que estuvo dispuesto de cuando Dios lo llamó en su muy temprana juventud para ser su profeta. Dios nunca lo engañó, nunca le dijo que iba a tener una vida feliz, exitosa y ser un profeta famoso. Para nada, tuvo que pasar todo tipo de vicisitudes y todas están contadas en este libro. De manera que hemos ido encontrando algunas y en los últimos días hemos estado siguiendo, porque él abrió su corazón, siguiendo las emociones, lo que sentía Jeremías cuando tenía que enfrentar a dar ese mensaje tan duro de parte de Dios, esas alertas de parte de Dios para lo que tenían que, lo que Dios había dispuesto y lo que Dios ya sabía que iba a pasar, pero ellos tenían la oportunidad de haber revertido eso. Y Jeremías puso su cuerpo, su mente, su espíritu en ese tiempo para hacer una luz, un faro, y no quisieron escuchar. Llegamos, nos encontramos en el día de hoy en el capítulo 20, donde hay uno de los pasajes más famosos, más conocidos del libro de Jeremías. Y venimos del día de ayer que lo titulamos El llanto de Jeremías, porque realmente pasajes en los cuales encontramos unos cuantos, pasajes en los cuales decía que vertía lágrimas, que lloraba por su pueblo, por el rechazo, por la reacción. Y bueno, y aquí estamos entonces hemos llegado al capítulo 20, donde está ese pasaje tan especial. Pero al final del día de ayer comenzamos a leer el capítulo 20, la parte histórica, que es muy interesante. Así que hacemos un repaso, vamos a hacer una aclaración, que es muy importante prestar atención eh, a un personaje que acá aparece, que ya después lo voy a comentar, pero eh, antes hay algo que estuve pensando, es el hecho de que Jeremías tenía con Dios una relación permanente, permanente. Cuando Dios decía que sin cesar o en repetidas veces
A veces lo decía Jeremías mismo y a veces Dios decía, repetidas veces o sin cesar, como dice Reina Valera, les he hablado, les he anticipado. O sea, y entonces no hay capítulo que él no diga el Señor me dijo, así dice el Señor, y permanentemente, o sea, la relación de Jeremías con Dios en ese trabajo duro que él tenía, ¿sí? Vamos a encontrar unos capítulos en los cuales hay un relax para poder encontrar otro tipo de mensaje. La mayoría, Dios le estaba diciendo, necesito que digas esto al pueblo y no te preocupes si te rechazan, pero lo rechazaban y tenía que pasar cosas como las que vimos al comienzo del capítulo 20. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal de la casa del Señor, un sacerdote, oyó lo que Jeremías profetizaba, dice que mi comentarista acá en mi Biblia de estudio dice que es la primera vez que aparece como Jeremías profeta, la palabra directamente dada a él. Oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín. Esta es la primera de las situaciones físicas que tuvo que soportar. Las otras estaban aparte, ahora lo vamos a ver, pero esta fue la primera y cada vez fueron peor. Así que lo dejó en el cepo y a la mañana siguiente, cuando Pasur llamó a Jeremías, liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo, el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes, porque así dice el Señor. Y acá en esta lectura, todo el tiempo, así dice el Señor. Y si el Señor lo dice, es porque se lo dijo primero a él. Y esto con la Biblia que tengo que leerla en actitud de escucha, me tiene que hacer pensar cómo es mi vida de escuchar al Señor. ¿De qué maneras? ¿Sí? Por supuesto que el Señor ha hablado tanto en la Biblia y nos ha dejado la Biblia que la primera actitud de escucha que tenemos que tener es la de la palabra, pero tomándola de esa manera, ¿sí? Por supuesto que para nada dejamos de lado la manera en que nos habla el Espíritu Santo. Pero esta situación de Jeremías, de todo el tiempo estar escuchando lo que Dios le decía y tener que darlo. Entonces le dice a Pasur, te voy a convertir el terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos y tú mismo lo verás. Antes de decirle eso, Jeremías dijo, así dice el Señor. No decía palabras de él. Además pondré en manos de tus enemigos toda la riqueza de la ciudad, todos productos y objetos de... Le está diciendo todo lo que va a pasar al sacerdote tan importante. Y después le dice cuál va a ser su final. Y de repente, en esta misma organización que le han dado al capítulo, aparece lo que yo tengo acá como queja de Jeremías. Y fui a ver a Reina Valera y dice el lamento de Jeremías, ¿sí? Y como dije, esto es muy conocido, vamos a leerlo con toda la atención cuando él posiblemente quebrado. No sabemos si fue inmediatamente después de haber pasado una noche en el cepo que lo puso Pasur. No lo sabemos. Pero en alguno de esos momentos en los cuales empezaba ya a tener castigos físicos, él dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Era muy fuerte haberle dicho esto al Señor, ¿sí?
no era un escrito, no, él hablaba con el Señor, le decía y él le decía, no doy más. Y ese concepto de haber sido seducido por el Señor, con haber aceptado, haber tomado sobre su cuerpo y su mente y su espíritu el mensaje que tenía que dar, ha hecho que diga, no resisto más. Porque la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, y acá está hablando consigo mismo, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Esto es para leerlo, no para decir pobre Jeremías, sino para decir de qué manera me está hablando a mí la palabra. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, con sorna, o sea, le estaban haciendo burla, que él está diciendo todo el tiempo, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncianle, vamos a denunciarle. Se burlaban y lo atacaban por lo que tenía que decir. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizás lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Y está hablando de los amigos o de todos los que lo están escuchando hablar cosas malas del futuro. Tengo acá un espacio en mi Biblia. Miré en otras Biblias y no lo ponen todo de corrido, pero ese espacio es como para respirar un poco después de leer esto. Porque acá aparece Jeremías, su otra parte, no la que está desesperado, quejoso y queriendo escapar. Acá aparece la otra que dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. En Reina Valera dice como un poderoso gigante. No hay duda, no ha perdido la convicción, gracias a Dios. El Señor está conmigo como un poderoso, como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Esta es una autoconfirmación para decir, estoy parado en el Señor Todopoderoso. Y acá le empieza a hablar. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Miren acá, canten al Señor, alábenlo. Él salva a los pobres del poder de los malvados. Yo creo, esto lo pienso, cuando él escribió esto, que primero lo sintió, se lo dijo al Señor, pero cuando lo escribió él fue, es decir, largando todo lo que tenía en su interior, después reconociendo, después como surgía la fe, y después acá en el versículo 13 surgió una alabanza, pero no terminó porque volvió a caer. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón, que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Quiero creer que algún pedacito de esto se habrá perdido para que volviera a terminar como cuando dijo antes,
el Señor está conmigo como un gigante poderoso. Pero acá terminó este pasaje. Y tengamos respeto por Jeremías, porque tenía todo el derecho a mostrar a Dios su sufrimiento, porque él tenía la honra de haber sido obediente y haber dicho todo lo que el Señor le había encomendado para el pueblo, para los reyes, para estuvo con un montón de reyes. Había sido obediente, pero tenía esos días en los cuales sentía, ya no daba más, ya no podía más. Y nos ha quedado este capítulo 20 del 7 al 18, para que lo leamos cada vez que sentimos frustración. No sé si alguno ha puesto tanto su cuerpo, ¿no?, a predicar el Evangelio de tal manera que haya sido rechazado de manera tan violenta incluso. Seguramente muchos sí, y muchos de los que están en este tiempo en lugares peligrosísimos por ser atacados por ser cristianos. Y también en este tiempo, cuando digamos el Señor dice otra cosa, además de lo que se está tratando de implantar con una ideología que niega a Dios y que niega lo que Dios creó como bueno. Quiero seguir leyendo, no solo porque tenemos tiempo, sino porque descubrí algo muy interesante en el capítulo que sigue. Ya lo dije porque esa es la indicación que hay en mi Biblia y lo escribí. Hasta el final del capítulo 20, los hechos están contados en manera cronológica. O sea, no aparece de repente un personaje que era del final de la historia en forma cronológica. Pero a partir del 21, vamos a ver cómo esto es verdad. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías fue el último de los reyes. Venían, yo los tengo anotaditos para no olvidarme, Josías, después de Josías, sus hijos, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Sedequías fue el último rey. Entonces acá tenemos, porque el compilador así lo quiso y esperamos que el Señor lo haya guiado, algo muy interesante, pero muy interesante para entender cómo actuaba el ser humano y las cosas que tuvo que soportar Jeremías. Vino palabra del Señor que vino a Jeremías. Cuando el rey Sedequías, el último, él fue llevado a Babilonia después, envió a Pasur, hijo de Malquías, es otro Pasur y al sacerdote Sofonías, es otro, no es el profeta. ¿Saben a quién lo mandó? Consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Y miren la frase. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. A Nabucodonosor. Tal vez el Señor haga un desprecio a la obra extraordinaria de Dios. Ahora, Sedequías, después de todo lo que le habían hecho, que lo vamos a ir viendo en distintos capítulos, no dejo Jeremías porque es indispensable leerlo, pero después de todo lo que le habían hecho, va Sedequías y le pide que consulte a ver si viene un milagro. Jeremías le respondió: adviértanle a Sedequías que así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo haré retroceder tus tropas, tú, la del rey, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros los tienen sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes. Otra que algún milagrito. Con gran despliegue de poder y con ira, furor y gran indignación, heriré a hombres y animales, y a los habitantes de esta ciudad morirán por causa de una peste terrible. Después de eso entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida después de la peste,
la espada y el hambre, afirma el Señor, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos. Sin ninguna piedad, clemencia ni compasión, Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Y a este pueblo adviértele que así dice el Señor. Miren esto. Ya le había dado el mensaje para el rey, para Sedequías. Y a este pueblo adviértale que así dice el Señor. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste o de hambre. Pero el que salga y se rinda a los caldeos que lo están sitiando, vivirá. Así salvará su vida, porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada y esta ciudad será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Y no termina ahí. Di también a la casa real de Judá que escuchen la palabra del Señor. Adviértele a la dinastía de David que así dice el Señor. Hagan justicia cada mañana y libren al explotado del poder del opresor, no sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla a causa de la maldad de sus acciones. Yo estoy contra ti, Jerusalén. Y mire las dos metáforas que usa, las dos que habían sido, Isaías y Ezequiel también han usado. Yo voy contra ti, Jerusalén, reina del valle, roca de la llanura. Todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento de la Jerusalén del tiempo de los reyes, de este tiempo en el cual con David y Salomón llegaron a riquezas, a esplendor, a gloria. Yo estoy contra ti, Jerusalén, reina del valle, reina, roca de la llanura, afirma el Señor. Ustedes dicen, ¿quién podrá venir contra nosotros y quién podrá entrar en nuestros refugios? Orgullo, soberbia. Yo los castigaré conforme al fruto de sus acciones, afirma el Señor. A su bosque le prenderé fuego y a ese fuego consumirá. Y ese fuego consumirá todos sus alrededores. Al palacio real se lo llamaba el palacio del bosque. De manera que es posible que cuando dice a ese bosque le prenderé fuego, es también al palacio real, y si creemos que los babilonios incendiaron todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Yo tengo en forma de poesía esto último, de manera que eso es una cita, no la busqué, pero esa es una cita de otras cosas que el Señor había dicho con anticipación. Acá tengo, a ver, 12, sí, Jeremías 7, aparecía esto. Bueno, ahora viene el versículo 22 y seguimos, el capítulo 22 y seguimos un poco porque ahora viene juicio contra reyes malvados. Así dice el Señor, ve a la casa del rey de Judá y proclama allí este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, y tus oficiales y tu pueblo que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Pareciera una última oportunidad. Practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplen con esta palabra, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David. Entrarán en carros y a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero si no obedecen estas palabras,
juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. Y pareciera realmente que ese hablar del bosque era el palacio del bosque. Porque así dice el Señor acerca de la casa real de Judá. El Señor había amado cuando se separaron los de Israel al norte y Judá al sur, eran aquellos que estaban cerca del Señor y que estaban obedeciendo. Para mí, tú eres como Galaad y como la cima del Líbano, pero juro que te convertiré en un desierto, en ciudades deshabitadas. Claro, Galaad era un lugar de hermosa naturaleza y el Líbano, el monte más alto que estaba siempre cubierto de nieve. Te convertiré en un desierto, en ciudades deshabitadas. Enviaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, que talarán tus cedros más hermosos y los echarán en el fuego, los cedros del Líbano. Gente de muchas naciones pasará por esta ciudad y se preguntará, ¿por qué habrá tratado así el Señor a esta gran ciudad? Y se le responderá, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses. No lloren porque el que está muerto, ni hagan lamentación por él. Lloren más bien por el exiliado, el que nunca volverá ni verá más la tierra en que nació. Y en este capítulo 22, tan interesante que si uno lo lee así sin haber visto alguna nota, alguna indicación, empieza a decir, así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías. Y este Salum era el otro nombre que tenía Joacás, el primero, ese que dice que gobernó 3 meses, porque vino Necao, el rey de Egipto, y se lo llevó prisionero y murió allá. Vamos a leer la profecía acerca de Joacás, o llamado también Salum, que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado, Egipto. No volverá a ver más este país. Cuando empiezan los ay de Dios, ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Ay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey solo para acaparar mucho cedro? ¿Solo para las cosas de tu fortuna personal? Tu padre, claro, le está hablando a Joacás, al rey que vino después de Josías. Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia y por eso le fue bien. Ya leímos esto en otro contexto, hace unos días. Tu padre defendía la causa del pobre y del necesitado y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Dice el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Vamos a dejar acá en capítulo 22, 17, porque después sigue hablando de los otros reyes que siguieron a Joacás. De manera que en la predicación de Jeremías y lo que había encima de su mente y de su cuerpo era revelar todo lo que Dios había hablado contra esos reyes y contra estos pueblos, especialmente Judá. Bueno, quizás alguna de estas cosas tendríamos que ponerlas nosotros a la luz
de cómo Dios juzga la violencia, de cómo Dios juzga la injusticia, la falta de amor, de interés de los unos por los otros. Que se sepa que la Biblia lo dice y que el Señor dice que si no hay arrepentimiento, no va a haber posibilidad de salvarse de lo que el hombre mismo está haciendo y está preparando. Y lo que Dios, cuando Él decida, cuando vuelva, va a hacer además. Muy bien, que el Señor nos llene de su palabra, nos hable ahora, ahora que la leemos, que nos hable y nos muestre cosas y nos haga y nos dé al menos motivos de oración para orar por nuestro pueblo, por la injusticia, por todo lo que vemos que está pasando. Hemos dejado en Jeremías 22:17. Muy bien, gracias al Señor una vez más por su palabra. Que el Señor los bendiga